Invitados del día de hoy son Argentina Casanova, que ya nos acompañó la vez pasada, bienvenida. Jorge Luis Pérez Curmina, bienvenido Jorge Luis, gracias por venir. Buenas noches. Y nuestro amigo de siempre, Salvador López Espínola. Gracias, Salvador, es un gusto tenerte Salvador. aquí con Muchas nosotros. Gracias. El tema de hoy consta de 3 ejes. El primero es la nueva competencia electoral, así fue denominado. El segundo eje es candidatos independientes. Y el tercero, la veda electoral. Respecto de este eje y el tema político del día de hoy, tengo una expectativa. No sé si a ustedes les ha pasado cuando escuchan platicar a alguien, sobre todo en el caso de las damas, que suele ocurrir que una de ellas le diga: oye, Pancracia, fíjate que el otro día me encontré a Filomena, que hacía tiempo que no veíamos, la veo y agarro y me acerco a ella. Y le pido que me devuelva aquel préstamo que le había dado. Se me queda viendo y agarra y me dice: yo creí que te lo había pagado. Pues no. Entonces, devuélvemelo. Y agarra y me dice: pues no tengo ahorita, vamos a ver qué te puedo dar más adelante. Toda mi vida me he preguntado qué agarran. Agarra y se va, agarra y le dicen, agarra y entonces... Nunca he sabido qué agarran. Y creo que voy a morir en esa ignorancia. Contrariamente, espero que el día de hoy sí vamos a tener algunas noticias sobre el tema que se va a tratar hoy y los ejes de los cuales les acabo de hablar. Gracias y nos vamos a la cápsula Premisas. Electorales son procesos de actualización de las normas institucionales para diseñar un régimen democrático según la coyuntura del lugar. En México existen desde 1977. En 38 años se han modificado en 8 ocasiones, siendo el año pasado la última reforma publicada. El objetivo es garantizar la equidad, la transparencia y la rendición de cuentas, expresada en las urnas mediante el voto de los ciudadanos y en una autoridad a prueba de toda duda. México se rige como una república representativa y democrática, creando instituciones electorales con el propósito de hacer más transparente la organización de las elecciones en el país. Una reforma electoral regula la actividad política de manera legal para que la sociedad tenga mayor transparencia y el menor número de lagunas en la Constitución. El 10 de febrero del 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución política en materia política electoral, resultado de un proceso iniciado el 2 de diciembre del 2012 al firmar el Pacto por México, en uno de sus ejes llamado Gobernabilidad Democrática, en los cuales los integrantes se comprometían a impulsar una ley general de partidos y la reforma electoral. Para la creación del proyecto de ley, se instaló una mesa conformada por el gobierno federal y los partidos políticos. Se entregó un proyecto con 38 propuestas a 5 comisiones diferentes: puntos constitucionales, gobernación, justicia, reforma del Estado y estudios legislativos segunda. Cada partido tuvo diferentes aportaciones. El PAN promovía elevar las cuotas de partido al 5%, así como implementar las segundas vueltas electorales en el país. El PRD proponía eliminar el fuero y la aplicación de consultas ciudadanas. La diferencia de opiniones propiciaron la salida del partido del Pacto por México el 29 de noviembre del 2013, alegando anomalías en el proceso de discusión de la reforma. El PRI, por su parte, se reservó las propuestas porque sus planteamientos y posiciones estaban incluidos en la iniciativa que presentó el Pacto por México. Nuestra primera pregunta del día de hoy, relacionada con la nueva competencia electoral en cuanto a qué competencia tiene el nuevo instituto, el Instituto INE ahora, IFE hace tiempo. La pregunta es: ¿era necesaria la transformación del IFE en INE, Argentina? Yo creo que la transformación era necesaria, pero no se logró. El INE hoy día representa exactamente lo mismo que el IFE, estructural, política y en términos electorales, no representa ninguna certeza de confiabilidad
en la democracia para el país. Es una institución que hoy por día está todavía más desprestigiada que hace 3 años, que hace 2 años y que hace 1 año. El papel que está jugando el INE en estos momentos es verdaderamente crítico. Creo que todo se resume en la figura que ocupa el consejero presidente. Es el personaje principal de las caricaturas políticas en este momento. Es el hazmerreír, está haciéndole el trabajo sucio al verde ecologista, está haciendo el trabajo sucio a ponerlos multas a los partidos minoritarios que en realidad no representan ningún riesgo, pero que sí hacen evidente que está haciendo el trabajo para alguien más. O sea, que era innecesario. Innecesario. Y resultó, en tu opinión, pues contrario a lo que se buscaba. Muy bien. Jorge Luis, si quieres, te ves Salvador, me dices, ¿eh? Jorge Luis. Pues, en mi opinión, esta reforma y el nuevo planteamiento de las funciones del organismo, en este caso rector, que es el INE, efectivamente coincido parcialmente con lo señalado de alguna manera por Argentina. ¿En qué sentido? En el sentido de que el nombre como tal, el cambio de nombre no era necesario. Pienso que, Instituto Federal Electoral era un nombre que tenía un reconocimiento de por sí, no solamente nacional, sino incluso transnacionalmente. En otros países era reconocido. Participó el IFE en la consolidación de la democracia en otros países, aportando experiencia. INE, sí, Instituto Nacional Electoral. Creo que ahí está el problema. Bueno, quizás en lo nacional. Sí, lo que pasa es el Instituto Federal, sí, y ahora es Instituto Nacional. Y eso implicó que las entidades que estaban dirigidas a eso, que hacían el papel, en las entidades federativas, desaparecieran. Porque al ser nacional, no federal, van más allá de los límites. Sus atribuciones. Sí, y entonces inciden en los estados, en las entidades federativas, y se llevan entre los pies los órganos, localidad, los locales. Que existía, que sí, están por ley. Hacia ahí va mi intervención. Consideré desde un principio que estas nuevas atribuciones, donde tienen facultades de atracción de las elecciones que considere necesario así participar en lo que es la fiscalización directamente del Instituto Nacional Electoral, quitárselo eso de alguna manera a los organismos locales, la misma designación de los consejeros electorales locales, todo eso para mí fue un retroceso en lo que es la vida y la consolidación de la democracia y sobre todo de la vida federalista de nuestro país. Sí, el federalismo, no sé dónde está quedando, Salvador. El federalismo no sé dónde está quedando. No, es una emasculación masiva. El federalismo lo tiraron a la basura. Sí, de las facultades de los estados. ¿Qué nos puedes decir? Tu opinión respecto de este cambio del IFE al INE. Bueno, mira, en este país tenemos una enfermedad que se llama reformismo electoral. En cada elección se reforma la legislación electoral. ¿Cuál es la idea de esto? Bueno, los gobernadores de los estados, todos generalizando, son una partida de tramposos, meten la mano en las elecciones, meten dinero en los procesos. Entonces vamos a quitarles toda función. Esa es una premisa. Vamos a hacer un organismo nacional, ¿verdad?, a tirar a la basura el federalismo, la soberanía de los estados, todas esas cosas, ¿verdad? Y un organismo nacional que controle todo y que tenga en los estados unos células. Organismos auxiliares. Cosas. A mí sí me parece un retroceso en términos de federalismo. Están hablando del nuevo federalismo. ¿Pero a dónde retrocedimos? Y esa, me dicen, hubo un retroceso, sí, pero ¿hacia dónde? A la época de antes de la independencia, a la época de la Nueva España, cuando no había estados, sino solamente había provincias. En la época de Díaz Ordaz, por ahí llegamos, hasta ahí llegamos. Porque el sistema federalista lo tenemos hace esa rato. Tesis que sostiene esta nueva ley, es falsa. Porque si los gobernadores fueran tan sinvergüenzas electoralmente como ellos dicen, pues no hubiera habido gobernadores de otros partidos, ni en Yucatán, ni en Guanajuato, ni en Sonora, ni en ninguna parte. O sea, no hubieran sido electos los que están diciendo eso. No hubiera habido, ya no la transición, no hubiera habido alternancia. Exacto. Los gobernadores
permitieron la alternancia a través de elecciones legítimas. Entonces, la Bueno, no premisa... la permitieron, la asumieron, ¿no? La asumieron. Sí. Sí, Entonces, la Sí. premisa original es falsa. Y yo no coincido con Argentina en el sentido de que el Instituto Nacional Electoral está desprestigiado. ¿Desprestigiado de qué? Hay que juzgarlo después del proceso electoral. A ver cómo le van a hacer. Y puede que salga bien, ¿eh? En ese sentido, ¿No? Bueno, yo tengo algo, o Campeche tiene algo en contra del presidente del INE, los del INE. ¿Eh? Pusieron 2 casillas electorales en territorio campechano. Y es insostenible, eso es las razones que pusieron Es que- para hacer eso. Se están basando en una resolución del Tribunal Federal Electoral, del TRIFE, que ya no tiene efecto. Sí. Es un gigantesco error y fue cometido por Es el que INE. dirigir una elección local desde un escritorio de la Ciudad de México, pues no está canijo. Así es, y leyendo noticias atrasadas, Entonces no el saben periódico de dónde ayer. van a poner las casillas. La gente que está aquí presidiendo el organismo auxiliar local, pues también son nuevos. el OPLE. Sí, En fin. resulta que Campeche es, vamos a no decir propiedad, vamos a decir posesión. Bueno, posee esos poblados, digamos, desde que se creó como Estado. Y desde luego que lo siguió después de 1940, cuando reinventaron el territorio. Y desde luego después de 57, cuando se convirtió en Estado. No hay duda, es de Campeche. No hay duda. Luego entonces, eso de que pueden votar con credenciales de Quintana Roo o de Campeche, en esas dos específicamente, pues es un despropósito. Sí, claro. Claro. Y fue creado por el INE. Ahora, si era necesario o no que el Instituto Federal Electoral se volviera Instituto Nacional, pues no, eso lo decían los partidos. Pero ¿Por creo que la transición, Salvador, de lo federal, que se limita a la competencia federal, a nacional. Cuando se Es dice que son nacional dos es cosas una ley distintas. general, o sea, es Sí. una ley constitucional. Sí. Entonces tiene que ver con todo. Todo. Y se fueron contra las facultades de las entidades federativas al respecto. La elección del comisario municipal de la zona norte, por ahí, pues también la controla el Instituto Nacional Electoral. No saben ni siquiera dónde está eso. Entonces, no creo. Lo busca en Google. No creo que vaya a hacer que haya sido positivo ese ¿Y cambio. lo de los magistrados, Salvador? ¿Eh? Los magistrados. Y los electorales. magistrados que están así como en el limbo, no dependen de nadie, no le rinden cuentas a nadie. Magistrados electorales. Sí, estaban. Pero además, Sí. estos que están aquí son primera instancia. Son primera instancia, jueces, no magistrados. Porque tú hablas de magistrados y piensas en una segunda instancia. Sí, juez de segunda instancia. Jueces. Juez de segunda, juez de primera Entonces, instancia. esa juez de ley segunda. es un masacote que hicieron los partidos a beneficio El tribunal de los... salió, Ah. el poder decisorio salió del poder judicial estatal para caer en el federal. Así lo veo, ¿no? Argentina, Ahora, algo que vamos quiere- a esperar perdón. a ver cómo transita el proceso electoral hasta el día de los comicios. Pues y la verdad luego- que se está haciendo todo lo posible para que las cosas salgan bien. Bien. Pero eso no interesante. quiere decir que no nos demos cuenta de las resbalones. Pero sí se está haciendo lo posible para que las cosas salgan bien para todos. Bueno, si les parece agotado la respuesta a esa pregunta, pasamos a la siguiente. La segunda pregunta dice, entre las reformas aumenta la cuota, bueno, una de las reformas es aumentar la cuota de partido del 2% al 3%. Hecho esto, ¿cuál, según ustedes, es el panorama que se vislumbra en en los partidos, en el ámbito electoral, porque en el futuro electoral, naturalmente, ante esta situación argentina? Del 2 al 3, el paso Yo del creo 2 al que, y 3. como retomando un poco lo que se hablaba hace unos momentos, el sentido, el por qué. No solamente es mirar el que, bueno, tenemos ya como resultado de una reforma electoral que por encima, si la revisamos y sin ser especialistas en el tema, por encima aparente ser una reforma que busca el crecimiento, el fin último
el crecimiento, el fortalecimiento, la transparencia de la democracia en nuestro país. Esa era la intención. ¿Por qué se busca? La pregunta inicial, ¿por qué? ¿Por qué todos estos esfuerzos, cada proceso electoral? ¿Por qué? Precisamente por la falta de credibilidad. En nuestro país tenemos una grave carencia, tenemos un sistema electoral basado en la desconfianza, la credencial para votar. Es increíble que en otros países sea un documento mucho más sencillo, porque tenemos la cualidad, desafortunadamente, de que todos los sistemas electorales se han pervertido, se han corrompido y que no garantizan el crecimiento y el fortalecimiento, la certeza de confianza que pueda tener la ciudadanía. Estamos hablando de este país, ¿no? En este país. Y en ese sentido, precisamente la reforma es el reflejo de la partidización. Aumentar las cuotas, poner obstáculos a las candidaturas ¿Eso es a independientes. favor o en contra de los partidos? A favor de los partidos, pero en contra de la ciudadanía. ¿Por qué? Porque los partidos no están representando los intereses de la ciudadanía en estos momentos. En México cada vez es más confiable, más cercano, que no hay una relación estrecha. Cuando los partidos políticos llegan a los espacios de la toma de decisiones, se olvidan de los intereses de la ciudadanía. ¿Por qué surge con tanta fuerza la necesidad de las consultas populares, los referéndums que no se aprueba dentro de la reforma? Precisamente la parte del fortalecimiento de la ciudadanización en la toma de decisiones, la democracia participativa, denominada así precisamente, porque es lo que garantiza la participación ciudadana, es lo que quedó fuera. Entonces, hay un fortalecimiento de los partidos que no necesariamente están representando los intereses ciudadanos. Jorge Luis, ¿crees que eso sea...? Fortalecimiento de los partidos, Ajá. pero de los partidos tradicionales, de los partidos añejos que ya se encuentran establecidos. Exacto. Y que tienen presencia. Exacto, ese es el núcleo. Los partidos de reciente creación, las nuevas instancias Si que en vez quieran del 2% crecer, le piden el 3%... cada vez va a desaparece. ser más difícil mantener el registro y por lo tanto Exacto. también mantener las prerrogativas y todos los derechos que te da de alguna manera la Constitución Entonces, y las leyes. ¿a ti te parece que esta reforma ayuda, pues, a los partidos mayoritarios? Definitivamente. Y cuando dice mayoritario, pues son los de siempre. Definitivamente, pero además tiene la tendencia a que tenemos que visualizar que el reparto de espacios, el reparto de financiamiento y de todo lo que conllevan las prerrogativas en materia electoral deviene de la votación nacional emitida, de la votación estatal emitida, de la obtención de votos por parte de los Distrital. partidos, y cuando desaparezcan los partidos políticos que no conserven el registro, obviamente aumentan las prerrogativas de los partidos que sí lo conserven. Además de el status quo que se crea. Mi pensamiento particular es que esa reforma viene a dejar el status quo, a que las cosas se mantengan como se encuentran actualmente y que cada partido tenga su propia parcela, su propio espacio que ya domina, que ya controla y que van a seguir manteniéndolos así. ¿Te refieres a los mayoritarios? Los mayoritarios, obviamente, los que ya detentan el poder y que han detentado el poder en los años, que han pasado y que seguramente lo harán en los próximos años. Que se repartieron el poder. Porque eso es lo que va a suceder. Gracias, Jorge Luis. Es contra la chiquillada, ¿no? La morralla. Bueno, Pero este es un chiquillada, fenómeno. claro. Mira, acaban de haber elecciones autonómicas en España. 11 partidos políticos. ¿Y en qué quedó? En el bipartidismo tradicional. En eso quedó. Sí, Lo mismo ha ocurrido en los Estados Unidos. el Partido Popular Y creo que en Inglaterra el también. PSOE. Ahí quedó. ¿No? Pero bueno. En Inglaterra, en los Estados Unidos ocurre lo Se mismo. atomiza el Son, voto, son además. dos. Son dos. Se atomicen votos. Sí. O sea, Entonces, se divide tanto. yo no creo mucho en esos partiditos que se crean al amparo de figuras que son sinvergüenzas. Entonces, ¿te parece bien el cambio del 2 al 3? Sí, yo creo que sí. Porque nos vamos a seguir partidizando con el 2%, bueno, 3%. Más Si difícil un el partido caso. político, una elección, cualquiera, no puede ni siquiera captar el 3% de los votos, no tiene nada que hacer en este país, nada más llevarse el dinero. Porque es un montón de dinero que se da a los partidos. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, pero ¿cuál era la pregunta? No, y Entre las reformas aumenta la cuota del partido del 2% al 3%. la reforma. La reforma. Entre las reformas, o sea, prevé la reforma el aumento del porcentaje. Bueno, este aumento de porcentaje plantea un panorama nuevo. ¿Cuál es ese panorama según tu opinión?
Pero creo que Argentina creo que ya lo decía contestaste. ¿no? Argentina decía La algo morralla se va. importante. Es decir, ¿qué es lo que hay? Bueno, pues hay una crisis sistémica, ¿verdad?, del modelo político. ¿Y qué genera esa crisis? Pues desconfianza, falta de credibilidad entre la sociedad, el gobierno y cualquier autoridad. Entonces vamos a resolver, vamos a crear más partidos, no es ese el camino. La democracia no se está creando partidos y partidos. Lo que decía Argentina, creo, pero mira, es que esta ley electoral, lo que decía vigente, ella, creo que tiene que ver con el principio de representatividad. sí, Que al haber menos partidos o que sean morrayas, hay menos representación. Claro. Sí. Voy a tener que cortar aquí porque me están haciendo señas de que vayamos a corte comercial.